cuando ya nos vinimos, fue cuando ya murió mi tía. Íbamos mucho, y mi mamá. Mi mamá murió en Honda. Y mis hermanos. Y entonces de ahí se vino mi papá para Mariquita. Porque ahí había familiar de mi mamá. Tías de nosotros. Sí. Entonces, mi papá era comerciante de cacharro. Entonces él vivía así en pueblo. Y también estuvimos viviendo en... Ay, se me olvidó el nombre. Bueno, se me olvidó el nombre. Sí, mantenemos así. Mi papá mantenía en pueblo vendiendo cacharro. Hasta cuando ya mi papá, ya mis tías se murieron. Entonces puede decir que quedó solo con nosotras 3 hermanos. Éramos 3. Y entonces fue cuando él se vino para Ibagué. Pero él nos dejó y él siempre siguió yendo a Honda, Mariquita, Venadillo. Venadillo también estuvimos viviendo. Venadillo. Ahí estuvimos viviendo harto tiempo. Me acuerdo que papá nos lavaba la ropa y nos llevaba al río a bañarnos. Él nos bañaba. De ahí nos vinimos para acá, para Ibagué. Entonces ahí se encontró otra vez con una señora que él tuvo antes de casarse con mi mamá. Entonces se encontraron. Entonces le dijo: Luis, ¿qué hace usted por acá? Yo no, que quedé viudo, quedé con las 3 niñas. Dijo: no, Luis, yo tengo casa. Y nos llevó para la casa de ella. Y ella tenía hotel en la 14. Y ahí nos criamos. Yo me crié con ella. Sí, yo le decía mamá, porque yo fue la que conocí por mamá. Cuando ella murió, yo tenía 12 años. Y era elegante, delgadita ella, muy elegante, bonita y muy trabajadora. Y ella me enseñó una, doña Eva. Sí, ella también tenía hotel aparte. Y entonces ahí nos criamos. Por todas, éramos 5 mujeres. Hombres no. Solamente papá. Y papá dormía con nosotros. No, casi no, porque nosotros él nos cuidaba mucho. Entonces mi papá dormía con nosotros. Y mamá tenía una cama grande. Ella dormía ahí, y nosotros en el piso. No había cama, en ese tiempo no. Y como yo era la más pequeña, entonces papá a mí me acostaba para el lado de él. Y las otras 2 muchachas para el lado de los pies. Entonces ellas peleaban, ¿no? Que porque yo sí ahí con papá y ellas no. Entonces nos cambiaban. Una noche así, otra noche. Cuando ya estábamos ya señoritas, mi papá nos cuidaba mucho. El pelo tan largo que teníamos. Nos ponían en un cajón para tejernos el pelo, hacernos las moñas. Hasta cuando ya, la primerita que se fue de la casa fue Esther. Y después se casó María Luisa. Quedé yo soltera. Mi papá alcanzó a conocer a mi esposo. Y él fue el que lo enterró a mi papá. Sí. Entonces mi papá lo quiso mucho a él.
Y mi viejo me decía, no llore, mija, que yo entierro a mi suegro. ¿Sí? El costo, todo lo pagó él. No. Yo ya no vivía con mi papá. Sí. Como yo duré casada con mi esposo, con su abuelito, 50 años duramos. Mi papá murió en la casa de mi hermana, la que está ahorita en el ancianato, María Luisa. Yo soy la Cuba. Entonces, yo quedé ya, se puede decir que sola, con Dios, y mis hijos, mis nietos. Mi hermana ya ahora, con el favor de Dios y el Señor me da ese permiso, entonces yo voy a verla. Sí, yo me quedo en Bogotá. Pienso quedarme unos 8 días. Donde Argenis. Llegó Alfredito. Sí, pienso pues así porque yo no me amaño en Bogotá. Por tanto frío. Ahí donde mi hija es muy sabroso. Y a verme con Irma. Si Dios me lo permite, entonces ya me voy para la casa. Allí ya me estoy en mi rancho. Sí, eso le cuento. Claro, sí. Figure que cuando papá se vino, dicen que yo tenía 2 años. En 2 años. Sí nos llevaba mariquita, onda, ¿sí? Pero no a vivir. O sea, a pasear y a vender el cacharro. Todo lo que era. Porque él era mayorista. Entonces él iba a surtir. Y nos llevaba. Ole, hijo. ¿Qué más? Bien. ¿Cómo me le fue? Bien. Bueno, gracias a Dios. Pues sí, es que eso le cuento. Sí. Entonces, yo le decía a papá, porque él nos mandaba a coger mercados, ¿sí? Coger mercados era irse el sábado o el viernes por la noche para estar el sábado y domingo cogiendo mercado, ¿sí? Entonces uno tendía en el piso o en una mesa que le alquilaran, ponía uno todo el cacharro, espejos, bueno, todo eso. Entonces yo le decía a papá, si uno no conoce, mija, hay que ir para conocer, nos decía. Y nos mandaba a nosotras las dos, a María Luisa y a mí, porque yo era más metelona que Luisa, ¿sí? Yo hablaba, ¿sí? Y yo les decía, a la orden, hay espejos, hay esto, hay el otro, ¿sí? A la orden que se les ofrece. No, y Luisa era callada. Gracias, mijito. Sí. Eso le cuento. Y en Venadillo, ahí sí estuvimos viviendo, junto a la iglesia. Y yo sí era más metelona que ella. Entonces papá me decía, mija, ¿y qué vendieron para volver a surtir? Entonces yo le decía tal y tal cosa. Y Luisa no. Yo le decía, hable, Luisa. Entonces yo sí era como una lora. Sí. Yo llamaba y yo decía, sí, me compraban. Me compraban los espejos. Me compraban medias. Bueno, de lo que yo tuviera ahí para la venta. Sí. Un surtido.
mi hermana Luisa no. Barato. En ese tiempo la plata valía. No es como ahora. En ese tiempo no había estudio como es ahora. Mi papá no sabía leer. Firmaba. Papá no sabía. En ese tiempo ninguno se afanaba por eso. En Ibagué no había sino una sola escuela, que era la escuela que le decían la escuela del Alto. Colegios que yo me acuerde que yo no había sino uno en la 14, en la 14, entre 13 y 14, un solo colegio. En ese lado. El único colegio viejo de las hermanas arriba ¿qué? ¿Cómo es que llama? Bueno, en el centro. El único colegio viejo de las hermanas. Después pusieron otro entre 17 y 16. Ahí estudió Alicia. Pero viejo, el de la Plaza Bolívar. Como la Escuela del Alto. La Escuela del Alto todavía vive, pero no le dicen la Escuela del Alto. Ahora es colegio. Pues no me acuerdo cómo le dicen. Claro. Ahora sí en colegios está en la cama. Ahora sí hay muchos colegios. Colegios porque escuela no. Son colegios. Mis hijos sí estudian en escuela. No hay así colegios. Todavía. Y el que había era para la gente rica. No, pobre no. Pero ya los últimos estudiaron en buenos colegios. Su papá estudió en Versalles, una escuela, que ahí estudiaron todos. Y ahí jodía al Luis, cuando era ya por las tardes, les decían, corra porque aquí sale el cura sin cabeza. Y los hacía correr. Ay, Dios mío. El Luis fue más pícaro. De ahí, lo pasamos, ya terminaron ahí, los pasamos a un colegio. Porque ahora me ayudó, donde estudiaban los hijos de ella. Yo no me acuerdo en cuál otro colegio estudió. ¿En qué coger buseta? Ya el colegio lo quitaron. Pues yo lo estuve estudiando en buenos colegios. En Versalles era una escuela, estaban haciendo primaria, pero muy buena. En ese tiempo era muy buena todo eso. Y Luis nos jodía, las hacía correr. Ay, ¿por qué llegan así? Ay, porque Luis dice que llega en el cruce sale el cura sin cabeza. Y como en ese tiempo no habían carretera, solo pasto, ¿sí? Tenían que hacer ellos mismos el camino. No es como ahora. Ahí de la casa se dan a pie. Si tengo 50 y pico de años de vivir en mi casa. ¿Cuánto? ¿Cuánto hace ya? Ya todos se casaron y ya.
Sí, ya, mijito. El primerito, no, la primerita que casó fue Mercedes. Después Luis. Después Julieta. ¿Cuál otra? En todo caso, cuando faltó mi viejo, todos estaban casados. Irma tenía 2 años de casada. Todos ya con su hogar. Y estudiando. Yo sí. Nieto, un de Luis, que fue Carlos. Carlitos. Carlos. Maleni tuvo 6 hijos. 3 varones y 3 mujeres. Él principió con un camión, pero él decía que él tenía que manejar mulas. Y así fue. Tuvo 5 mulas. Casi donde les vendían las mulas tenían para el transporte para ellos. Las muchachas sí estudiaron también en buenos colegios de las hermanas. Yo les decía, estudien. Mercedes estuvo también en un colegio, bien en el centro. Pero como era tan jodida, tan peleona. Me la echaban de los colegios. Le conseguí un colegio muy bueno. Ahí me la entregaron. Metí una muchacha en un baño y le di hasta que ya. Me decía la señorita, ¿qué hacemos con Mercedes, mijita? Y tiene una mamá tan buena. Entonces, señora Lisita, que usted no sabe leer ni nada, pero usted se esmera mucho por ellas. Ellos sí que estudien. ¿Cómo van a creer que porque yo no sé? Ellas tampoco, ¿no? Que salgan adelante. ¿Qué le cuento? Que estoy muy feliz. Estoy muy contenta. Pero no mires a la cámara. ¿Me puedes mirar a mí? ¿Cómo? ¿Me puedes mirar a mí? Ah, ¿lo puedo mirar a usted? ¿Y para qué?